Buenos días, estimados maestrantes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy voy a hablarles un poco de lo que es el mismo proyecto de titulación y algunas de las consideraciones o características o alguna de las recomendaciones, mejor dicho, que les puedo hacer a partir de los trabajos que ustedes me han enviado, que por cierto quiero felicitarlos porque ya llevan un avance eh, muy significativo en cuestión de enfocar su proyecto de titulación, cuál es la importancia del mismo y incluso van estableciendo un buen planteamiento del problema. Sin embargo, es importante considerar algunos aspectos que son relevantes para que ustedes tengan una mayor claridad a la hora de desarrollar todo su proyecto de tesina. Recordemos que la tesina es una, una aproximación a la investigación mucho más corta en el sentido de no necesariamente tenemos que abordar una investigación mucho más o muy profunda respecto a lo que nosotros pretendemos eh, eh, resolver, ya sea un fenómeno en específico, alguna situación compleja, alguna problemática, o, o acercarnos desde el uso de una herramienta tecnológica como lo vi en algunos de sus trabajos que me han compartido, también otros enfocándose en un área especial sobre la lo que es la enseñanza a nivel abierta o la educación abierta a nivel medio superior, etcétera. Bueno, recordemos en primer momento que este proyecto de titulación va enfocado a lo que es la maestría en educación con acentuación en tecnología educativa. Recordemos, por eso aquí reitero esta postura, que nuestra maestría tiene un enfoque muy cercano a la educación y que el aporte que tú puedas desarrollar a nivel tecnológico o de la posición tecnológica también va a darle mucho sentido a lo que llevas a cabo en tu proyecto de titulación o la tesina en sí. Dicho esto, para los que aún todavía no me envían un avance de investigación, eh, sería, im- es importante que ustedes enfoquen mucho su trabajo, pues, obviamente desde la postura de la educación, pero si pueden traernos a consideración algunos de los aspectos desde la tecnología o como de la misma educación a distancia o abierta, que son de los enfoques que se empiezan a acercar mucho al panorama de las sesiones síncronas, como la que desarrollamos aquí en la Universidad Ciudadana, etcétera, nos permiten tener una visualización desde dos conceptos básicos. La educación, que es el enfoque de la maestría, con un aporte desde la tecnología educativa, primordialmente. Y esto si ustedes lo pueden tener los que aún no desarrollan su investigación o que están en ese primer acercamiento a lo que a las necesidades que están buscando o qué es lo que quisieran trabajar a lo largo de su proyecto, es muy recomendable considerar estos dos grandes conceptos que nos van a permitir tener claridad y por supuesto ya enfocarnos en una propuesta de investigación que nos permita desarrollar esta tesina. Bueno, a partir de esto vamos a acercarnos en una primera consideración a lo que serían los contenidos. Por supuesto, nos vamos a ir de manera muy eh, minuciosa en el contenido que se va a abordar. No necesariamente lo veremos a plenitud en esta primera sesión, porque me gustaría mucho que ustedes tuvieran claridad sobre los pasos que están llevando a cabo y que les sirva también a la hora de desarrollar la tesina y empezar a acercarnos en este primer momento que sería el capítulo 1 recordemos que el capítulo 1 es como
aterrizar toda nuestra idea, todo nuestro trabajo, que después lo iremos desarrollando a partir del capítulo 2 o 3. Recuerden, no hay necesidad de hacer bastantes capítulos si tenemos ya muy bien definido el planteamiento del problema o la delimitación del tema de investigación y ya planteamos muy bien nuestra problemática a resolver, y esto nos va a permitir ya, no solamente desarrollar un trabajo muy bien elaborado, específico, con una delimitación muy precisa, etcétera, sino también eso nos va a permitir no tener que abrir o escribir o pretender escribir mucho más allá de lo que se nos está pidiendo, debido a que como ya tienes muy bien consolidado tu primer capítulo, ya lo demás es prácticamente llevar a cabo esa investigación que has fundamentado de manera clara desde el inicio. Y aquí, entonces, también es bueno considerar cómo vamos a definir y delimitar el tema de investigación. Lo que he notado y que ahorita lo voy a precisar es, es que desde el título para nosotros debe quedar claro qué es lo que queremos investigar. Y me refiero a la cuestión de la delimitación en específico. Entre más lo delimitemos nosotros, a nosotros nos resultará mucho más sencillo abordarlo desde ese enfoque, desde esa propuesta concreta, y a su vez también eso nos va a permitir justificar. Y esta justificación de investigación nos plantea también una argumentación sólida. ¿Por qué? Porque como veremos enseguida, cuando tengamos nosotros específicamente delimitado y definido nuestro tema de investigación, esto nos va a permitir cerrar esta investigación o este análisis, y solamente que se pueda, y ustedes lo van a poder argumentar, que solamente va a ser comparable bajo su su desarrollo de dicha investigación a partir de lo que está ocurriendo en ese momento específico bajo esos criterios que ustedes ya están definiendo y bajo esas delimitaciones que ustedes tengan muy claras. Para eso entonces ahorita nosotros lo que vamos a explicarle o vamos a tratar de acercarnos mucho a la cuestión del cómo vamos a definir y delimitar el tema antes de empezar a plantearlo. Y, y por eso me ayudó bastante en esto, porque al leer en un primer momento los títulos de cada una de sus investigaciones, ahí hay un área de oportunidad muy importante para todos ustedes. Para definir y delimitar el tema de investigación, tengo que ser bastante concreto ahí. ¿Qué es lo que voy a realizar? Por ejemplo, cuando hablamos de una cuestión o asunto que se va a estudiar, recordemos que vamos a partir de nuestra experiencia, eso es vital. Todo asunto que yo quiera realizar o abordar desde una postura de investigación, previamente ya trae todo un desarrollo de experiencial de cada uno de nosotros. Nosotros debemos de enfocarnos en una problemática que nos haya resultado constante a la hora de nuestra labor profesional frente al grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tenga claridad sobre qué situación se esté presentando o qué problemática, es debido a que ya traigo cierta experiencia o traigo bastante experiencia sobre las situaciones que ocurren en determinado contexto de mi labor profesional. Por ejemplo, cuando ustedes me empiezan a hablar de alguna problemática en un nivel, digamos, cuando hablamos de la preparatoria abierta, sí, es muy importante cómo se especifica esto de la preparatoria abierta, o por otro lado, o cuando hablamos de determinados programas
o determinadas plataformas que nos van a auxiliar para que el alumno aprenda, etcétera. Nosotros al enfocarnos en un nivel educativo, por un lado medio superior y por otro lado puede ser educación básica, es importante que lo vayan ustedes cerrando todavía más. Si yo estoy realizando mi investigación en un centro escolar específico, en el título debo de decirlo. En tal escuela, tal centro escolar, voy a realizar esta investigación. Si me refiero a prepa, educación o a distancia o prepa, abierta, debo definir inmediatamente qué escuela estoy hablando. Y por el otro lado, si me estoy refiriendo también a la escuela, al nivel básico, o si ya estoy hablando de grados, ¿a qué grado voy a especificar este desarrollo de la plataforma o de las herramientas tecnológicas? ¿Por qué? Porque esto me va a permitir, aparte de tener la escuela, e incluso para, hablando a nivel de media superior, cuando hablamos de una investigación desde la educación, a distancia o prepa abierta, también ahí nos convendría mucho especificar en qué universo se está desarrollando, en qué lugar, porque cuando nosotros argumentamos la importancia o la justificación de esa investigación, ahí nosotros podemos establecer con claridad que esta investigación pretende aportar o ser un aporte en determinadas condiciones o contexto específico. ¿Y cómo lo reducimos ahí esto? Al tener claridad en qué escuela lo estoy realizando, por un lado, y por otro lado, a qué grado me estoy refiriendo. Y cuando ya hablo de un grado escolar, entonces si estoy hablando de cuarto, quinto, o de secundaria en segundo año, o en primer año, si estamos hablando de públicas o de escuelas privadas que hablamos de séptimo, octavo año, ya estoy haciendo una delimitación muy concreta en esta. Y yo ya planteé bajo mi investigación, bajo mi criterio, mi experiencia, qué tan viable puede ser esta y si va a presentar una dificultad, no para desarrollar la investigación, sino para encontrar los insumos, recordando que es o toda la información que considere importante. Y eso previamente a su experiencia profesional. Por eso es importante que ustedes, a la hora de definir un tema de investigación, eh, lo desarrollen específicamente o es mucho más conveniente sobre alguna situación que ustedes están viviendo o padeciendo a partir de ese interés personal. Y también cuando presentemos desde el título ya nuestro tema de investigación, tiene que quedar muy claro. Me estoy refiriendo a tecnologías, educación, a, a la preparatoria, eh, preparatoria en determinado nivel, si es que me voy a referir a educación media superior, a determinado semestre, a un preparatoria abierta, ahí sí ya hablamos un poquito de una apertura más del panorama, pero es importante inmediatamente después de definir el grado, o hablando de preparatoria abierta, definir en qué lugar lo voy a realizar bajo ese título. Ya tengo mi consideración, por ejemplo, tales herramientas o plataforma eh, electrónica me va a servir tales para este grado escolar en esta escuela. ¿Cómo es que voy a realizar mi investigación partiendo de estos principios? El lugar, bueno, el grado escolar, media superior o básica, el lugar específico y a qué nivel me estoy refiriendo. Si lo puedo reducir mucho más a este aspecto, me va a resultar mejor poder acercarme a esta investigación. Entonces ya cuando me voy a enfocar a tercero de primaria, cuarto de primaria,
ahí inmediatamente ya lo estoy reduciendo tanto que no solamente esta investigación va a ser comparable si se realiza en este nivel educativo, bajo estas circunstancias, y cuando nosotros ya a la hora de justificar nuestra investigación, que estamos presentando las condiciones de mi centro escolar, entonces ahí podemos decir, solamente esta investigación se puede hacer comparable o apoyarse o apoyar a otro tipo de centros escolares bajo estas circunstancias o características. Mm, y esto nos va a permitir argumentar de manera sólida la necesidad de desarrollar esta investigación. Para plantear el problema es ya teniendo en consideración lo que previamente comentamos, hay que afinar y estructurar formalmente la idea de la investigación. Y aquí, si nosotros nos basamos en Kellinger y Lee, debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables, y aquí ya les estoy hablando de esos conceptos. Media superior, básica, grado, ¿sí? Incluso un concepto, las herramientas tecnológicas, porque ustedes ya traen dos variables fundamentales. Por un lado, la educación, cómo voy a resolver alguna problemática educativa. Por otro lado, si me acerco a una cuestión tecnológica, educativa o de una herramienta tecnológica, me va a tener mucho más claridad o voy a tener claridad sobre lo que voy a ofrecer como investigación de tesina. Esta debe ser formulada como pregunta. Pregunta primero para nosotros y sin ambigüedad. ¿Qué efecto traerá el apoyarme en esta tecnología o estas herramientas tecnológicas o plataformas para que mis alumnos aprendan mejor? ¿O qué efectos tendrá en que en esta escuela, o qué efectos tendrá, ya tuvo, a partir de mi experiencia también que estoy desarrollando, en esta escuela con características de prepa abierta, en ciertas condiciones? Y por eso les digo, es importante que desde el título ya empieces a hablarme de una escuela en específico, ¿sí? ¿En qué condiciones se presenta? Y aquí viene también otro aporte de su experiencia. Las condiciones que estoy encontrando en este centro escolar en específico. Y ahí entonces cuando yo parto de cuál es la probabilidad de que esta herramienta tecnológica o este criterio de investigación que estoy desarrollando en educación media superior tenga probabilidades de que el alumno desarrolle mejor aprovechamiento académico. Para eso entonces, cuando yo estoy hablando de las condiciones del centro escolar, entonces ya estoy inmediatamente argumentando, planteando un problema que podría ser, y eso lo veremos también, una problemática en general que se está presentando en mi escuela o en específica que están presentando en determinado grado escolar. Y esa problemática yo pretendo, al apoyarme en estas herramientas tecnológicas, darle una respuesta a dicha problemática y obtener resultados académicos destacados o favorables para este ciclo escolar en específico. Y entonces, ¿cómo lo vamos a implicar? Bueno, hablamos de una implicar de necesariamente tiene que ser un planteamiento desde la experiencia empírica. Y aquí, valga la redundancia, es el tener, si yo ya tengo un problema partiendo de toda mi experiencia, por supuesto que se me vuelve inmediatamente una situación de carácter empírico. Por ejemplo, si los alumnos al apoyarse con determinadas herramientas tecnológicas van a mejorar su aprendizaje en contenidos específicos del grado, entonces ya estoy hablando de una experiencia profundamente empírica, porque lo voy a llevar mucho a la práctica. Y esto también me va a arrojar resultados a partir de que lleve a cabo evaluación del mismo.
Ya tengo definida la escuela, media superior o básica, el grado en que voy a implementar mi investigación o voy a llevar a cabo el desarrollo de la propuesta tecnológica. Entonces, inmediatamente aquí va a darse una conducta observable, ¿no? ¿Qué hago si el alumno empieza a trabajar con las herramientas tecnológicas o plataformas que yo decidí implementar o llevar a cabo con ellos? Cuando lleve a cabo mis evaluaciones o ya decida evaluar el proceso, puede ser de manera constante o al final, esos resultados van a ser un insumo muy importante para poder analizarlos y a raíz de lo que obtuvieron los alumnos previo análisis de lo que fueron las circunstancias anteriores al desarrollo, a la implementación de mi estrategia, yo ahí sí puedo realizar una comparativa. Antes de que los alumnos realizaran esta investigación con el desarrollo de esta tecnología, se obtenían estos resultados, malos, regulares, etcétera. Posteriormente, cuando ya implementé mi trabajo de investigación y al obtener resultados a partir de la evaluación, ojo con esto, porque ustedes ya tienen que presentar unos resultados específicos. Se está dando esto. Aquí hablamos entonces que una prueba es fundamentalmente empírica. Entonces ya puedo empezar a abordar o hacer un análisis de esos resultados y decir, gracias a la implementación o a partir de de implementar o de llevar a cabo este trabajo con determinadas herramientas tecnológicas, el aprovechamiento académico de mis alumnos fue este. Recuerden, cuando yo ya estoy diciendo qué escuela, qué grado, y escuela me refiero a que ustedes deben de poner el nombre. Esa es una de las sugerencias que le hago, el nombre específico de qué escuela te estás refiriendo, qué nivel escolar también te estás refiriendo y a qué grado, si es que estás enfocándote en un grado escolar. Ahí ya estás delimitando bastante tu tema y esto te va a permitir hablar de comparativa solamente en estas circunstancias específicas. En, este, en estas condiciones de este tipo de escuela que se presenta en otro lugar, en este grado escolar y con este desarrollo de tecnologías específicas. Y eso ya te va a librar de que se pueda cuestionar tu trabajo y decir, pues resulta que tú estás realizando una investigación y eso porque lo noto en los títulos, una investigación que pretende hablarme de todo un sistema educativo o un desarrollo de unas tecnologías o de una herramientas tecnológicas que va a simbrar o a cambiar todo el sistema educativo. Por supuesto que ustedes y yo sabemos que esto no es así, pero cuando vamos delimitando nuestra investigación, podemos ahí sí plantear en nuestras conclusiones, dadas las circunstancias, dada el grado académico, las circunstancias me refiero al centro escolar, al grado académico de la escuela, etcétera, estos resultados sí podrían ser o podrían darse si en otro lugar se presentan esas mismas condiciones. Y entonces ahí ya nosotros vamos a hablar de los beneficios de nuestra investigación. Le va a servir a otro centro escolar con estas características o con estas circunstancias específicas. Por eso mucho ojo a la hora de tener claridad sobre nuestro título. Y eso nos va a permitir ya desarrollar la investigación. Recuerden esto siempre. Traten de especificar en qué centro escolar lo están llevando. Pongan el nombre de la escuela, a qué grado me estoy refiriendo, y esto me va a tener ya como primer acercamiento, voy a tener la posibilidad de analizar nada más en estas circunstancias este fenómeno. Y esto puede ser replicado en otro lugar con esas circunstancias.
Entonces, los antecedentes del problema son la descripción cronológica del pasado al presente. Recordemos que mediante las evidencias y síntomas reales del problema, derivado de mi experiencia. Ya encontré una problemática que mis alumnos en la materia de historia que estoy llevando a cabo en secundaria, en segundo grado, en historia universal, fíjense cómo lo estoy. Mis alumnos no logran comprender determinado contenido. La independencia o la revolución no logran diferenciar qué es la independencia, qué sucedió en la independencia con la Revolución Mexicana, y que incluso la revuelven los conceptos. Y entonces ahí ya tengo una problemática específica. Vean ustedes, en determinada escuela, en mi escuela donde estoy, soy partícipe, tengo mi experiencia, en el grado escolar con esta materia. Grado escolar me refiero a segundo a octavo grado de educación básica, segundo para me refiero a escuelas públicas, segundo año de secundaria, en la materia de historia y con este contenido. Imagínense ya la delimitación que estoy haciendo. El, el aprendizaje significativo de la Revolución Mexicana e independencia de México. El aprendizaje significativo de la independencia de la Revolución Mexicana con el apoyo de CEMA, con el apoyo de CEMAT, que es un programita que me ayuda a desarrollar mapas conceptuales y mentales. El aprendizaje significativo de la revolución, de la independencia y la Revolución Mexicana, con el apoyo de SEMA en segundo año segundo año de secundaria en la escuela tal. Ya estoy haciendo una delimitación. Por supuesto, esto con ese título, aunque a ustedes les parezca un poco largo, ya me estoy refiriendo específicamente a un grado escolar, a una escuela en concreto, a una problemática de algún contenido. Y ustedes también no necesariamente tienen que delimitarlo a un contenido, sino hablarme de todo el grado escolar. A lo mejor con CEMAP, por ejemplo, puedo desarrollar todo el curso escolar o todo el grado escolar para que tengan un mejor desarrollo, aprovechamiento, no desarrollo, un aprovechamiento académico, los alumnos y aprendan mejor la materia de historia, también es válido. Por ejemplo, en el título de la, de la tesis de maestría que llevé a cabo, era el aprendizaje significativo de la historia, el aprendizaje significativo de la historia en educación media superior del Colegio Justo Sierra. Fíjese, el aprendizaje significativo de la historia en educación media superior del Colegio Justo Sierra. ¿Cómo hice esto? Bueno, al principio es que estoy ahorita recordando cómo empecé a desarrollar el título a partir de esto. Después lo fui modificando, pero ya me quedó claro que yo quería específicamente referirme a la materia de historia y cómo se podía lograr un aprendizaje significativo. Después ya le agregué lo de teoría de la historia y cómo un maestro debe estar formado completamente. Eso es lo que yo pues, sostuve en ese momento y hablaba de que debe de tener cierto desarrollo profesional o acercarse a las teorías de la historia para poder explicarlo y ampliamente el fenómeno histórico en general, etcétera, etcétera. Y ahí hice una disertación más de carácter teórico posteriormente cuando fui desarrollando el trabajo. Y ahorita sí quise recordarlo porque eso fue específicamente después me atreví, porque hablamos de una tesis en media superior, en maestría, me atreví a abrir el panorama y hablar de la materia de historia en general, ya fuera universal o de México, en media superior,
pero a partir del aporte de la teoría de la historia. Hice ya lo fui reduciendo, porque al principio sí quería abrirlo más y, 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 y no hablaba nada más de historia, hablaba de las ciencias sociales y que quería explicar a partir de que el alumno tuviera el profesor tuviera un desarrollo profesional muy importante en cuestión de ciencia política, sociología, historia, antropología, derecho. Imagínense, abrí tanto el panorama que después, gracias a la orientación de mis tutores, me lo fui delimitando. Me refería nada más específicamente a la materia de historia para educación media superior, en cierta escuela, eso ya lo expliqué al interior del trabajo, ahí decidí, pero recuerden esto, era un enfoque de tesis. En la tesina es mucho más recomendable especificar desde el título a quién te quiere referir, qué escuela, qué grado, etcétera, para que tengas ustedes una, un enfoque bien consolidado y claro sobre lo que se quiere realizar. Entonces, el antecedente del problema es la descripción cronológica de ese pasado al presente de evidencias y síntomas reales que les comento del problema. Y ustedes lo pueden sustentar ya sea en documentos, memorias, libros, tesis que se han abordado, etcétera. ¿Qué les va a servir al desarrollo de la investigación? Que ya sean, por lo regular, ya se han trabajado estas problemáticas y simplemente nosotros, y por eso también ahí nos sirve mucho delimitar nuestro tema, simplemente vamos a retomar ciertas investigaciones muy parecidas a lo que queremos, pero específicamente en nuestro centro escolar, específicamente en el grado en que partimos nuestras clases. Y ahí entonces ya tiene sentido que me apoye en otros trabajos desarrollados y que van a ser como la punta de lanza desde el aporte teórico, metodológico, para el desarrollo de mi investigación de tesina. Y aquí hablamos de cómo se puede describir desde 3 categorías básicas indispensables, que podrían ser desde lo histórico, y aquí hay que tomar muchas de estas situaciones o considerar estas situaciones sociales, por ejemplo, a nivel de prepa abierta. Recordemos si nosotros, y ustedes lo desarrollan bien, muy bien, lo vi en este trabajo de planteamiento del problema, hablamos de la educación, cómo es necesario e indispensable para el desarrollo humano, para la plenitud del ser, etcétera, para acercarse a un conocimiento, analizarlo, comprenderlo, etcétera, es correcto. E inmediatamente de ese desarrollo histórico, cuando yo me estoy refiriendo a educación en línea o a distancia, ahí estoy haciendo ya un primer acercamiento a la situación, cómo se está presentando este aspecto de la educación a distancia, en línea o abierta. Ahí, como lo tengamos definido esto, y cuáles son los aspectos en general que están resultando relevantes para mi investigación. Por un lado, qué se ha hecho a nivel nacional en México, a nivel estatal, por afrontar ese problema o por tener las diferentes materiales o el desarrollo de cierta herramientas tecnológicas, podría ser por un lado, o el desarrollo de determinados programas o proyectos que me han ayudado a consolidar, por ejemplo, la prepa abierta. O por otro lado, también los antecedentes históricos de las plataformas educativas, cómo se dan a nivel general y luego ya me hablo a nivel específico, qué está sucediendo en el país, etcétera. Y lo que ustedes me han entregado es un planteamiento del problema muy,
muy bien estructurado, los felicito ahí, ya van teniendo claridad sobre lo que hay que presentar en este primer apartado. Pero recordamos aquí, entonces, ustedes están ya yéndose en una categoría histórica. La mayoría de ustedes está desarrollándolo así. Otros aspectos podría ser desde el carácter jurídico, determinadas normas internacionales que no permiten o nacionales que me van a ayudar a tener un soporte de esta investigación. Leyes regionales, locales que me dicen que es obligatoria. Por ejemplo, hay una investigación que se desarrolló previamente en otro momento aquí en la Universidad Ciudadana, donde me hablaban. La problemática principal fue que cuáles eran los derechos de los estudiantes a distancia en determinadas circunstancias de la Universidad Ciudadana. Y ahí ustedes ya ven cómo empezó a delimitar, hablaba específicamente de la Universidad Ciudadana, cuáles eran sus derechos como estudiantes, pero también resaltaba sus obligaciones, etcétera, y se fue a aspectos netamente jurídicos. Habló de las leyes que permitieron darle consolidación a la Universidad Ciudadana, el desarrollo, incluso aquí abordó cuestiones de desarrollo histórica, al hablarme de cómo surge los diferentes proyectos o propuestas de escuelas virtuales, etcétera, y cómo se desarrollaron aquí en el Estado, y de esas la retomó la Universidad Ciudadana. Ahí consolida su propuesta, su desarrollo metodológico, su postura teórica, qué es lo que quiere la Universidad Ciudadana, etcétera. Y posteriormente ya me habló de las leyes locales, cómo se modificaron ciertos aspectos, otras se agregaron, etcétera, para poder consolidar este proyecto de universidad a distancia. Y también, y aquí ya vienen mucho de las consideraciones de carácter tecnológico, las plataformas, las herramientas en sí que nosotros nos auxiliamos para llevar a cabo nuestras investigaciones o nuestra labor docente. Tomen en cuenta que cuando ustedes ya me están hablando de determinados programas, plataformas educativas, herramientas tecnológicas, ya están haciendo un aporte científico, porque estas surgen de ahí. Y ustedes pueden hacer uso de esto y empezar a hablarme del orden cronológico, cómo se han desarrollado esas investigaciones científico-tecnológicas sobre la enseñanza, la educación eh, apoyada en la tecnología. Aquí valga la redundancia, cómo la tecnología educativa ha venido a tomar bastante relevancia a partir de las consideraciones como fue la problemática, como fue la pandemia tan severa, etcétera, que nos obligó a nosotros, tanto a docentes como alumnos, como prácticamente en muchas áreas de profesionales, etcétera, a hacer uso de las distintas herramientas tecnológicas, etcétera. Y esto es un acercamiento científico, un antecedente de orden científico. Y entonces con ese otro tipo de categoría me puedo apoyar para tener no solamente claridad a la hora de presentar el problemática, sino también tener mucho más herramientas de análisis posteriores a todo lo que implemente con mi problemática o mi investigación para al final realizar una reflexión o un análisis en mis resultados sobre las consideraciones, desde el aspecto científico puede ser, cómo ha venido a revolucionar la educación, el aspecto histórico, cómo son las condiciones anteriores a lo que está ocurriendo en la actualidad, no, y otro desde el aspecto jurídico, son pocos, pero que se llegan a abordar, como a partir de la implementación, la incorporación de nuevas leyes, se ha consolidado proyectos como de educación a distancia.
Bueno, y aquí entonces quisiera terminar con este primer acercamiento a lo que es el desarrollo de sus investigaciones o algo que ustedes están realizando acá a partir de sus tesinas o su primer capítulo, recordándoles que en la siguiente sesión nos vamos a centrar en lo que sería el planteamiento del problema a partir de cómo se describe este problema, tomando en consideración lo que ya hemos visto, la delimitación. Aquí ustedes les pido siempre considerar esto que les comento, cómo me voy a ir con un centro escolar específico, un grado, etcétera, y si abordo un contenido también, es muy viable, muy aceptable, y cómo se está presentando esa problemática. Recordando que en el planteamiento del problema es muy eh, realmente muy concreto, no hay necesidad de explayarse demasiado, de explicar mucho sobre lo que es lo que está sucediendo. Si ustedes abordan mucho bueno, el planteamiento del problema desde su situación o, o algún tipo de experiencia que ustedes ya traen previamente a esto. Recordando que siempre es indispensable enfocarme en una problemática, un fenómeno, alguna circunstancia de la cual yo soy muy partícipe. Por ejemplo, en mi experiencia como docente en materias de ciencias sociales, siempre trato de desarrollar mis investigaciones referentes a las materias específicas de las ciencias sociales y sobre ellas parto para diferentes propuestas de investigación. Ustedes también cuentan con bastante experiencia profesional que les va a permitir hablar de cualquier circunstancia, cualquier fenómeno, gracias o debido a todo lo que ustedes han desarrollado a lo largo de su trabajo profesional. Cuídense mucho. La siguiente sesión esperamos tengan ustedes oportunidad de estar en concreto en la sesión, por si se llegan a presentar alguna pregunta o alguna duda o comentario. Nos estamos viendo en la próxima sesión. Cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias.